Queremos opinar en Radio 1000 AM. Muy buenos días, arrancamos una edición más de Queremos Opinar, el espacio donde tu opinión es lo más importante. Buenos días, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Edu. Hoy arrancamos nuestra tercera edición, 8:05 de la mañana, un sábado bastante agradable. Y bueno, es víspera de elecciones, donde mañana a esta hora vamos a tener ya una jornada bastante agitada. Supongo que a las 7 se habilitan las mesas y ya vamos a tener también la primera hora de votación. Hoy en nuestro programa, Edu, vamos a estar tratando un tema bastante importante que hace a la sociedad y también que atañe a los políticos y principalmente a los que están pugnando por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que es salud y educación, la promesa de siempre de los políticos y uno de los problemas más grandes que tiene actualmente nuestro país. Entonces eso vamos a estar abarcando, Edu. También tenemos invitados, Sí. le vamos a estar también escuchando, pero queremos también que ellos se vayan presentando y vamos a dar a la audiencia también el privilegio de tenerla acá. Ellos van a escuchar de propia fuente cómo se vive salud y educación actualmente en nuestro país. Así mismo, Alan, y son los dos temas que más son blancos perfectos de promesas políticas durante las campañas electorales. ¿Quién no prometió salud y educación durante una campaña política? Entonces, estos son los temas que vamos a abordar hoy. Pero antes de empezar, hablando de cuestiones del tema electoral, queremos opinar. También hizo encuestas en cuanto a lo que va a ser las presidenciables, ¿verdad? Marito, Efraín, que vamos a estar dando los resultados también hoy. Y una vez más agradecemos a toda la gran audiencia de Queremos Opinar. Mencionamos que estamos en vivo por Facebook e Instagram, para la gente que quiera vernos también por las redes sociales o quiera compartir nuestros videos. Estamos atentos entonces. Bueno, le saludamos ya al primer invitado de hoy, el ex ministro Enrique Riera, que nos va a estar hablando de la cuestión de salud. ¿Qué tal? Educación. Educación, De la disculpa. salud y la educación. También. Dame la mano. Bueno, muy buenos días para todos. Muy contento de compartir la mesa con otros amigos y amigas. Y agradecerle a Eduardo y a Alan que se hayan acordado para venir a contribuir con nuestras ideas y sobre todo con nuestras experiencias durante el ejercicio del cargo del Ministerio en Educación. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Enrique Riera. También le tenemos al presidente y a la vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Emergencias Médicas, Cristian Doldán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Buenos días, Alan, a toda la audiencia de Radio 1000. Muy agradecido por el espacio y estamos acá para compartir con ustedes una visión de salud en esta coyuntura actual que está viviendo nuestro país. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. También está la vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Emergencias Médicas, Clarisa Acosta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Edu, Alan, acá los compañeros con quien estamos. Me toca hoy ser acá la flor entre las espinitas. Sí. Muchas gracias por la invitación y espero que todos saquen de provecho de todos los puntos que vamos a hablar de la parte débil de nuestra sociedad que vamos a tocar hoy. Así es. Pero antes de empezar, no está de más recalcar que salud y educación son los puntos en donde el gobierno o el Estado menos invierte. Solamente el 3,7% del Producto Interno Bruto se invierte en educación y en salud solamente el 3%, cuando debería de ser el 12% según los márgenes que presentan los organismos internacionales. En materia de educación, bien sabemos que hace tiempo se está peleando por la suba al 7%, pero en cuanto a eso, en cuanto a educación, la pregunta para el doctor Enrique Riera: ¿realmente es necesario que se suba? O sea, que todos sabemos que va a ser mejor que se suba el porcentaje de inversión en educación, pero ¿es realmente necesario subir al 7% o con ese 3,7%? Si se optimizan los recursos, podemos llegar a un buen resultado. Bueno, ahí me surgen dos comentarios. Lo primero, que además de la cantidad, la clave es la calidad del gasto. Es decir, asegurarse que cada guaraní llegue efectivamente a donde tiene que llegar.
Lo segundo es que, según nuestros números, estamos en 5.1, ¿verdad? Porque en el presupuesto de educación también se incorpora la educación terciaria, que es la Universidad Nacional, y sumando todos esos números, por lo menos cuando yo salí estábamos en 5.1. Y lo tercero es que gracias a la visión de un grupo de colegas de ustedes y otra gente, se logró lo que se llama el Fondo de la Excelencia, que si bien fue tergiversado en el Parlamento y se destinó una parte a otros sectores o distribuido a través de municipios y gobernaciones, hizo que a mí me tocara particularmente una gran sorpresa que no sabía cuando asumí, que es la de contar con más de 250 millones de dólares que fueron de alguna manera asignados a los 4 ejes más importantes desde el punto de vista del desarrollo de la educación. Más de 73 millones de dólares para inversión en infraestructura. Ustedes saben que el 50% de las escuelas se estaba en muy malas condiciones según la medición que hicimos al entrar. Más de 120 millones de dólares en tecnología en aula. Ahí hablamos de internet gratuito, wifi, banda ancha, tablet, notebook para robótica para los adolescentes, etcétera, etcétera. Para la media, más de 50 millones de dólares para formación docente, que es la clave porque todo el proceso educativo se resume a ese o a esa docente en aula con esos 30 chicos, que es el que produce el fenómeno mágico del aprendizaje, si no lo motiva, si no, etcétera. Y eso nos permitió también enviar 300 docentes a las mejores universidades del mundo. Justamente ayer o anteayer una presentación de los proyectos presentados. Entonces, y el último componente que no es menor, tiene que ver con la inversión que se hace en materia del salario, ¿verdad? O sea, docentes bien pagados y formados, motivados, es lo que va a generar el fenómeno del aprendizaje. Entonces, aún así, es insuficiente, ¿verdad? Sobre todo para un país con el bono demográfico que tenemos nosotros. La inversión en educación es la más importante, y cuando algunos dicen es demasiada plata, entonces nosotros decimos, bueno, si es que creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia. O sea, tiene que ser una causa nacional y depende de los valores, no solamente los conocimientos, los valores que incorporemos a estos chicos para tener o no futuro como país, ¿verdad? Porque este es un tren que pasa y ya no vuelve, ¿verdad? Y si ahora nos invertimos todo lo necesario, sobre todo los mejores profesores en los primeros cursos. Si un chico no pasa de primero a segundo grado sin saber leer y escribir, arrastra esa deficiencia toda su gestión. Y los números de los datos que yo di antes de salir, que fueron mediciones del 2015 para atrás, donde pasamos ministros de todos los colores, de toda la ideología, por eso es que a veces buscar culpable es un lindo ejercicio, pero la verdad es que todos somos medianamente responsables, y con esto termino por 2 motivos. Los técnicos dicen que lo que en la escuela se aprende es apenas 35 o 40% de lo que funciona. El 60% es la sociedad. Ya no vamos a pretender una sociedad con antivalores que nuestros maestros en 4 horas transformen los niños japoneses. No vamos a poder hacerlo si la familia y la sociedad nos sintonizan la misma música que el colegio, entonces no va a funcionar. En Finlandia, por ejemplo, que es nuestro ejemplo de siempre, el chico escucha los mismos valores en la escuela, en la sociedad y en la familia. Pero no hay cortocircuito, pero vos metés un ahí a un aula y le decís tenés que ser honesto y vas a llegar lejos. Sale y el hermano, el papá a lo mejor es aduanero y se hizo rico en un mes, y bueno, y entonces obviamente el chico no entiende, ¿verdad? Otros le dicen tenés que romperte el lomo, vas a llegar lejos. Y su primo tiene un papá que trabajó en una binacional y es ascensorista y gana 15 palos. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? O sea, tiene que haber una coordinación de valores entre la sociedad, la familia y la educación que se recibe en la escuela. Y lo otro, decirte los números duros, que hay que decirlos desalmadamente, ¿verdad? Porque duelen. De cada 100 chicos que entran en preescolar, solo 40 llegan. O sea, la pregunta es, ¿dónde quedan los 60 restantes que perdemos en 12 años, ¿verdad? ¿En qué redes de contención caen? SNBP, SINAFOCAR,
caen en las drogas, caen en el desempleo, y si no terminan la secundaria, no pueden hacer su estudio terciario. Y lo digo con respeto, no todos están preparados para ser médicos, ¿verdad? Tendríamos que tener alternativas, salidas vocacionales, como se viene hablando en la campaña, porque ambos candidatos lo dijeron en su momento, y que sea digno ser un excelente plomero, un excelente carpintero o un excelente mecánico, como es en otros países, y no sea eso degradante. Y la sociedad tiene que aceptar eso como bueno, porque también se hizo mucho una especie de titulocracia, ¿verdad? La gente necesita un título como una especie de estatus social, y muchas veces el título no dice nada. Yo conozco gente que ha sido medalla ahora en el colegio, medalla en la facultad, tremendo, inútil para armar su familia y salir adelante. O sea, aquí hablamos de habilidades blandas, todo mundo cambiante, y entonces ese es un trabajo de corto y mediano plazo en el cual tenemos que trabajar todos. Este es un tema en el cual tenemos que trabajar todos. Así es, doctor. Y hablando de titulocracia y importancia del documento, eso es algo, es una realidad muy tangible hoy en día. Y es algo que afecta mucho también a la cuestión de salud. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos una cuestión de que existen demasiadas universidades, garage como se dice vulgarmente, que dan títulos a cualquier persona. Uno no sabe si el médico con el que está consultando es realmente un profesional o entiende realmente. Uno está poniendo en riesgo prácticamente su salud al consultar con una persona que no está bien formada. Y es ahí donde entran justamente nuestros amigos en una cuestión de salud, que ellos nos van a comentar mejor sobre este tema. ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Cómo se vive eso en la realidad cotidiana dentro del ámbito de la salud? Bueno, es una pregunta muy importante, y es una cuestión que escala hasta el Círculo Paraguayo de Médicos mismos, perdón. En el proceso de formación de un médico transcurren 7 años de carrera universitaria. Después viene el examen del Consejo Nacional de Residencias Médicas para poder acceder a una especialidad. Transcurren 3, 4, incluso 5 años para que uno pueda acceder al título de especialista. Una vez con el título, una sociedad le acredita a ese profesional. Con esa acreditación uno va al Círculo Paraguayo de Médicos. El Círculo Paraguayo de Médicos verifica la autenticidad de los datos que tanto la sociedad como la unidad formadora de ese especialista emiten, porque se dieron casos de colegas que vienen del extranjero y ni siquiera, o sea, mal llamados colegas, ¿verdad?, que llegaban con títulos del extranjero, pero no eran reales, no eran títulos reales. Entonces, se establecieron esos filtros de sociedades de las especialidades, el Círculo Paraguayo de Médicos, pero hoy día tropezamos con el problema de la Ley de Educación Superior. Sí. Por dar números, la especialidad de emergentología, que es una especialidad nueva, tiene aproximadamente entre 7 a 5 años en el país. En Argentina tiene como 2 años más, y en Estados Unidos, que son los ER, ellos tienen más de 15 a 20 años trabajando ya en diferentes estados. La especialidad de emergentología tiene en total 14.880 horas en 4 años de desempeño dentro de un ambiente hospitalario nivel 4. Existen hoy día posgrados que otorgan el mismo título con 520 horas. ¿Dónde está el problema? Sí, que la Ley de Educación Superior establece que el CONES define por resolución la carga horaria. El CONES, en este caso, establece una carga horaria de 500 en adelante ya para la denominación de especialista. Y solamente hablando de carga horaria, no estamos hablando de malla curricular, no estamos hablando de habilidades, no estamos hablando de cursos que hayan hecho estos especialistas. Estamos hablando de una diferencia de por lo menos el 4% del total de esas 14.800 horas. No es un problema de una sola sociedad. Existe el mismo problema con la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar y la de Medicina Interna. Existen varios posgrados de menor carga horaria que otorgan el mismo título.
Ocurre lo mismo con títulos como medicina forense y medicina legal que vienen del extranjero, o dermatología, Cardiología. cardiología. O sea, son especialidades muy finas, Sí. que la gente se va, hace cursos de pocas horas y vienen y purgan por el mismo título que uno tiene. Siendo que la gran mayoría, al hacer una residencia, vos estás haciendo un posgrado, o sea, vos tenés una unidad formadora que es por la parte de educación y luego tenés la parte práctica que te da el hospital. ¿Y cómo podés poner en la misma balanza dos personas que uno está al frente de batalla en el hospital, vive en el hospital durante 3, 4, 5 o 6 años y hace las dos cosas a la vez? Porque el mejor libro es el paciente. El paciente es el que te enseña. Con el paciente vos aprendes. ¿Y cómo va a venir otra persona que hace teoría, teoría, teoría y algunas que otras prácticas? O sea, hay un choque demasiado grande. Tal vez a ciertas especialidades, o sea, otras profesiones no le afecta tanto como al médico. Pero gente, nosotros trabajamos con vidas humanas. No puede ser que nosotros no tengamos un colegiado médico. ¿Cómo puede ser? Hasta de cualquier fruta y verdura se hace control de calidad. ¿Y cómo nosotros no tenemos un control de calidad? Pues ahí quizás pueda hacer un aporte de cosas que me tocó vivir. Sí. El Ministerio de Educación, constitucionalmente hablando, es responsable desde de la última especialización, digamos, hasta el preescolar, ¿verdad? Claro. Pero dentro de eso tiene un viceministerio de Educación Superior. El viceministerio de Educación Superior tiene su representante en la ANEAES, que es la Agencia Nacional de Acreditación, y el CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Sin embargo, esos son cuerpos colegiados y en muchos casos están integrados por partes interesadas. Y se produce un conflicto y a nosotros nos tocó tratar dos temas muy sensibles. Uno, los famosos médicos recibidos en Cuba. Yo no desacredito la educación que recibieron, nada más que hay que hacer un proceso de revalidación para ver si realmente las horas, porque nuestros médicos salieron de acá, y lo digo con mucho orgullo, son los mejores, ¿verdad? Bueno, allá a la inversa, de acá se va a Estados Unidos, se queda, no le quiere más traer porque es un crack, ¿verdad? Yo no sé si es por la formación, por el hospital de clínica, por su compromiso, por lo que cuesta el ingreso, pero la gente acepta eso como un gran desafío y ser médico en Paraguay no es tan fácil. Sin embargo, nosotros encontramos médicos que hacen, por ejemplo, 3 años en Bolivia y después ingresan a los últimos 3 años a una universidad paraguaya y se reciben de médico en 4 o 5 años, ¿verdad? Y el título, como la universidad está reconocida, está amparado en una ley que generó un montón de dolores de cabeza, que decía literalmente que esa universidad podía crear las carreras que sus órganos internos decidieran. O sea, la Universidad X dice, bueno, vamos a enseñar astronáutica y abre la carrera astronáutica. Y no tenés vos un control de la calidad, salvo a través de ANEAE. Pero ¿qué pasa con ANEAE? ANEAE fue creada, pero asfixiada al principio, ¿verdad? O sea, se creó el órgano de control, pero sin funcionarios, sin presupuesto, sin capacidad, no de gasto, fue desbordado. A mí me tocó vivir esto como presidente del Consejo de la Magistratura. Yo me fui a ANEAE pidiendo auxilio porque aparecían abogados de todos lados, ¿verdad? Entonces, y de alguna universidad que yo ni conocía, ¿verdad? Entonces, hoy le pido, y en aquel entonces, me acuerdo como si fuera hoy, el padre llegó, me dijo, mira, doctor, te agradecemos mucho tu presencia, pero si tenés, mandanos una fotocopiadora, 2 computadoras y algunos funcionarios que te sobran porque no tenemos forma de controlar. Y vamos a empezar por la salud, como decía vos, que es más grave, como decía Clarisa, porque los abogados, si pierden un pleito, no, bueno, es un problema diferente, pero si se muere un paciente, es un problema grave. Entonces ellos empezaron, y ahí vino el tema de María Auxiliadora y qué sé yo. Pero en algunos casos, especialidades como la que hablaba el doctor, emergentología, por ejemplo, que yo sepa, no hay una matriz para comparar las especializaciones, ¿verdad? Y las cargas horarias también tienen sus trucos, ¿verdad? A veces son virtuales, a veces son presenciales, pero vos realmente no sabés si están militando o no. Y el precio de nuestras universidades privadas, aunque acá sean medio salados, para el extranjero es muy barato, inclusive pagando pasaje y estadía. Entonces nuestras universidades de repente se llenaron de brasileros, de
boliviano, de argentino, no está mal, ni soy un, ¿cómo decir? Un xenófobo, ¿verdad? Lo que estoy queriendo decir nomás es que esto hace que estos temas se traten con seriedad. Y no quiero yo todavía entrar en la Universidad Nacional Grande, en el campus, donde hay muchísimas cosas que hacer, porque se reciben presupuesto general, en global, 300 millones de dólares por año. La pregunta que yo me hago, ¿cuánto se invierte en educación? ¿Cuánto se invierte en investigación? Pero Y muchas cómo- veces, doctor, el tema es, justamente como está mencionando, no es una cuestión de inversión, es una cuestión de planificación. Acá en Paraguay, pues, se hace ya las cosas y después se ve lo que se necesita. Y se empata. Cuando lo que realmente se tiene que hacer es planificar, ver los recursos que uno tiene y de acuerdo a eso aplicar las instituciones. ¿No? Como está diciendo, la ANEAES se constituyó sin recurso alguno. Así es. O sea que no tiene sentido, o sea que no tiene sentido una institución que no puede cumplir su rol. No, la NEA inclusive te cobra por hacerte la certificación, ¿verdad? Yo, dentro de todo, yo soy un optimista inveterado. Yo siempre veo el vaso medio lleno. Yo creo que se avanzó, ¿verdad? A pesar de todo y la resistencia, porque hay un detalle no menor. La mayoría, bueno, una gran parte de la clase política de nuestro país, de todos los colores, para que nadie se sienta agraviado, tiene sus largos vínculos ahí, ¿verdad? Entonces yo me daba cuenta, cuando yo tocaba algunos sectores, automáticamente recibía una llamada telefónica y me pedían una audiencia para que me expliquen bien, que parece que yo no estaba bien informado. Y yo automáticamente, como tengo 30 años en esto, me daba cuenta, porque en el fondo muchas son buenísimas, no hay que generalizar porque es injusto, pero algunas juntan un montón de plata, son sin fines de lucro, sus autoridades ganan una fortuna y sus profesores no ganan nada. Entonces, hasta que no tengamos, por ejemplo, profesores de tiempo completo, que se dediquen a enseñar y que vivan dignamente de eso. En ambos casos me refiero, ¿verdad? Nosotros, como Ministerio de Educación, por ejemplo, teníamos de los 60.000 docentes de aula, número redondo, ¿verdad? 10.000 que no cobraban un guaraní a fin de mes, hermano usurero. Entonces, yo me pregunto qué motivación puede tener esa profesora que va delante de 30 chicos, que le llaman de pelote, que gritan, zapatean, si sabe que a fin de mes no va a cobrar un mango, ¿verdad? Y nosotros tuvimos que bloquear en el Banco de Fomento, como la ley establece, 50% del salario, que igual era una miseria porque cobraron 2 millones de guaraníes. Entonces, con 1 millón, ¿quién puede mantener una familia de 3 chicos? Nadie. Entonces, obviamente, se tuvo que hacer eso y el monto de la deuda del Ministerio de Educación, de la deuda tóxica de Yasumen, era 80 millones de dólares. 80 millones de dólares es una fortuna, ¿verdad? Entonces tuvimos que refinanciar la deuda con apoyo del Banco de Fomento, docente por docente, a 7%, no, a 14% de plazo a 7 años. Y tuve que firmar una resolución diciendo, bueno, el que entra a casar zoológico, porque es fácil, están todos sentados y yo soy el que evito la cuenta y le entrego un cheque a fin de mes. Y ellos me decían, pero ¿por qué te metes vos, ministro, si vos no sos ni el acreedor ni el deudor? Y tenían razón, tu docente es el que a mí me autoriza. Y vos tenés que pagarnos nosotros la cuenta. Y le decía, mi interés es pedagógico. No puedo tener 10.000 docentes que no cobran un peso a fin de mes. No se puede, ¿verdad? Si quieren ganar plata, cobren real. Y después, obviamente, entró la fiscal la Teresa Sosa, imputó unos cuantos por usura, porque aprovechan la ligereza, la inexperiencia o la vulnerabilidad para sacarte la cabeza. Porque vos cuando tenés que llegar a fin de mes, tenés que llegar a fin de mes. Entonces, al final, aumentando el salario, bloqueando el 50%, refinanciando su deuda tóxica con quita, logramos oxigenar un poco eso, pero quienes aparecían a defender a alguna empresa y algunos parlamentarios, todos los colores, que probablemente hayan sido financiados sus campañas en algún momento, ¿verdad? Totalmente. Si nosotros cortamos el vínculo de un sector de la clase política con este tipo de prácticas, yo creo que vamos a lograr algunos resultados, porque los mismos tentáculos a veces llegan a NEAE y los mismos tentáculos llegan a CONE, y vos tocás a un profesor, un director o un encargado de cátedra, y vos revisás el plantel, y salvo honrosas excepciones, se gasta mucho dinero
en los amigos y no en las materias o la especialización de los que fuera. Así es, doctor. Estábamos hablando del tema económico que es bastante importante, ¿verdad? Y sin plata no hacemos nada. Nosotros sabemos que las necesidades son ilimitadas y nuestros recursos sí son limitados. Y yo quiero dar énfasis en el tema de salud. Nosotros estamos hoy en un desfasaje y le pregunto a Clarisa, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy en los datos del Ministerio de Salud Pública, nos dice que tenemos 3.600 médicos para más de 6 millones de habitantes. ¿Qué es lo que le pedimos al gobierno y a los que hoy van a llegar para poder gestionar este déficit? ¿Cómo es que llegamos? Nosotros acá en Capital Central, bueno, vemos esto, pero ¿cómo llegamos a la gente del interior? ¿Cómo llegamos a darle salud? Porque yo soy partidario de que el Estado tiene que brindar lo básico. Y lo básico para una sociedad es salud, educación y trabajo. Seguridad, por sobre todo. Y empleo. También, y trabajo, claro. Entonces, pero si no tenemos salud, no podemos lograr educación y trabajo también. Entonces, ¿cómo nosotros le brindamos, y en especial a la gente que está en las afueras, eso, con este déficit? Tenemos 3.600 médicos para más de 6 millones, y esto es lo que nosotros tenemos registrado, 6 millones de habitantes. Mira que somos más, hay muchas personas que no tienen cédula, hay muchas personas, hay muchos casos que vos te encontrás cuando vas al interior del país. Realmente el problema es mucho más grande, porque si vamos por los números, ningún número es suficiente. Primero hay que meter en la cabeza a la gente que el país no comienza con un cambio de gobierno. El cambio de gobierno siempre es una continuación de lo que viene anteriormente, ¿verdad? Y una flor no hace primavera, ¿verdad? Entonces nosotros, todo el paraguayo tiene tendencia primero a atacar al que está encima en un peldaño, en 10, en 20 y en 30, cuando el problema ya viene de años arrastrándose. No es algo nuevo. Ese atacar 3, y culpar también. claro, Nosotros, 3, habló Edu, 3%, 5, 6%, no nos va a alcanzar, ni inclusive un 10%, si nos comparamos igual, inclusive comparando ese 10% de nuestro PIB, comparado con el de los otros países, a nivel de proporción de cantidad de población, igual nos quedamos cortos nosotros, ¿verdad? Y no, la solución no es solamente invertir más, es una reestructuración de en qué se va a invertir cada centavo. Necesitamos más, correcto, necesitamos más inversión, pero necesitamos saber en qué invertimos, cómo invertimos, qué potenciar y qué no, ¿entendés? Por un lado, nosotros hoy día estamos haciendo medicina curativa, obviamente que no va a alcanzar los recursos de medicamentos si nosotros estamos haciendo curativo, nosotros tenemos que potenciar la medicina preventiva, ¿entendés? Si nosotros hacemos promoción y prevención de la salud, mucho nos vamos a ahorrar en presupuesto de medicamentos de patologías crónicas, porque el paciente, o sea, la persona no va a llegar a eso. ¿Cuántos medicamentos, cuánto se gasta en medicamentos oncológicos? Muchísimo. Y ahí estamos de la mano, porque yo no conozco las cifras, me corregirán los doctores, ¿verdad? Pero lavarse las manos resuelve un montón de problemas. Hacer cloaca resuelve otro montón de problemas. Y la inversión en eso la gente no vincula a la salud directamente, ¿verdad? Y sin embargo son medidas preventivas, como decía Clarisa, que ahorran un montón de plata. Además de la salud emocional y en general de la población, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, cuando era intendente hace 19, 17 años, yo cuento una anécdota que siempre me genera. Me fui a recorrer pues yo recorría toda la semana, sigo recorría cuando era ministro de Educación, porque el PowerPoint aguanta todo, ¿verdad? Es fantástico, los técnicos te muestran que es fantástico, son una mezcla de Mandela y Luis Miguel, y después vos bajabas y ves que y es otra, ves que no tiene alambrado, que hay un pozo ciego que está abierto, es un despelote, ¿verdad? Bueno, entonces recorriendo la Chacarita, ahí cerca de mi querido Club Libertad, de repente veo un canal a cielo abierto con toda la porquería de lo que se llama la cuenca de Bellavista, que era más del 51% de las viviendas de Asunción, de todas las cloacas que iban derecho a la bahía. Y yo dije, ¿esto qué es, verdad? Y bueno, y cuando me explican es que debajo de Artigas había un caño que se obturó, ¿verdad? Y entonces me encontraba mejor idea, no sé quién, de hacer una regla T que va derecho a la bahía por caída, a cielo abierto. Y no era más fácil hacer un bypass, a romper todo y arreglar, que de todo modo no era gran solución, porque ese terminal implica otra, ¿verdad? O sea, después nosotros también, no sé qué genio, cerró la conexión a Ambiguá. Antes era una isla eso, entonces el río limpiaba la bahía.
Hoy la perrada se mete en la bahía. Entonces yo me pregunto, ¿qué cantidad de errores cometimos en algo que aparentemente no tiene nada que ver con los quirófanos, con la salud, con la vacuna, pero que al final termina que nosotros tengamos, como el tema del dengue? Es increíble en el siglo XXI que sepamos bien que no somos capaces de dar vuelta al florero, ¿verdad? O sea, hay un componente educativo de la cual nosotros como Ministerio de Educación nos tenemos que hacer cargo, porque desde que mi tarea empieza, se tiene que aprender a lavar las manos, después tiene que aprender a tirar el agua del florero, después tenemos que dejar de conectar nuestra cloaca con el agua, que también lo hacemos. O sea, hay una necesidad, y ustedes son nuestros grandes aliados, ¿verdad? Porque yo puedo explicarle esto a los perros, pero a través de este microfonito llegamos a miles, ¿verdad? Sí. Y tenemos que repetir para que, como gracias a Dios, las nuevas generaciones hoy ya te dicen, miren el semáforo, papá está amarillo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor esta nueva generación viene un poco más equipada que nosotros, ¿verdad? Totalmente, una cuestión también de compromiso ciudadano y dónde realmente se construye esa ciudadanía, en las aulas, en la cuestión de educación. De ahí parte todo, pero no completamente todo, porque como dijimos, también parte de la familia. Bueno, vamos a una pequeña pausa, después continuamos más con estos temas que son bastante interesantes, porque hablando de salud y educación, entramos en materia de financiación política, nos fuimos en cuestiones de compromiso ciudadano, de formación de la familia, y hay muchísimo de qué hablar, pero antes recordamos que estamos también en Facebook, en Instagram y en Twitter. En Twitter estamos como @opinaparaguay, y también pueden enviar sus mensajes y sus opiniones o consultas a nuestros invitados al 0994-674-000. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de Queremos Opinar. En Radio 1000 AM, esto es Queremos Opinar. Emergentología, ella es una especialidad ya. Emergency room. ¿Vos sabés y cuántas películas gringas vemos sobre eso? Sí, de Grey's Anatomy, No, ER, todos son de ese ámbito. Toditos son así. No, pero nuestro equipo médico es espectacular. Yo hablé muchas veces con el doctor Filártiga y me dice, mira, este es un hospital de guerra. Y ellos se forman en la parte quirúrgica. Sí. Nosotros nos formamos en la parte más clínica, pero también hacemos procedimientos invasivos. Pero vos sabés que a mí una de las cosas que me sorprende ahora, por ejemplo, cómo aumentó, yo no tengo números, la cantidad de gente que se hace análisis. Que antes la empezaba con olfato, no se ven la cabeza, tomar Lo que esto, pasa es que meterle por ahí meterle. es más fácil los métodos auxiliares. Antes la gente te miraba y vos tenés esto, te duele esto, te duele aquello, tal, estudiante. Todos somos médicos. Pero es una vergüenza los números que escuché. Nosotros somos 40.000 abogados. ¿Para qué queremos tantos abogados? No es que no quiera competencia, digo nomás de que tienen poca opción laboral. Porque ¿cuántos son los que pueden trabajar en su profesión? Yo cuando estaba en el Consejo de la Magistratura tenía este problema. Los perros me decían, este abogado nunca pisó un tribunal. Como un médico nunca pisó el hospital, lo que fuera. Por eso es lo que es demasiado agravante. Claro. Pero tenemos ¿cuánto? 4.000 médicos, dijeron ustedes. Ofrece en alquiler y en venta duplex a la Nosotros somos 20.000, casi 20.000. 20.000 médicos. Casi 20.000. Ahí lo que hay que tener en cuenta es la distribución geográfica. Y cuáles son especialistas, cuáles no. Eduardo Neurólogos, por Flores ejemplo, y creo que Alan hay Cáceres 25 en todo el conducen país. Neurólogos. Y neurocirujano creo que hay Y 12. sabes qué otro tema también que en nuestra época, no somos, hay generación de por medio, no le dan tanta pelota al tema de la medicina, o sea, la salud mental. En nuestra época los psicólogos se morían. Estamos de vuelta aquí en Queremos Opinar, el espacio donde tu opinión es lo más importante. Y hablando de opiniones, aquí la gente está opinando. Dice, excelente la programación. Espero que la próxima le inviten al ministro, a los ministros de Salud y de Educación. Claro, ¿por qué no? Quiero explicar también algo a la gente, ¿verdad? La cuestión aquí es que nosotros justamente queremos escuchar en todas las campanas. Y aquí están, en el área de salud, están dos gremialistas que también tienen mucho de qué hablar. Y está nada más y nada menos que un ex ministro de Educación que entró en una situación bastante ardida cuando todos los colegios prácticamente estaban tomando y todos los días estaban en las calles. Ese es el momento en el cual asumió
el doctor Enrique Riera. Entonces, es importante también escuchar desde distintas perspectivas, porque de repente cuando uno está en el cargo, se ve también un poco cegado por las realidades que realmente son palpables para la ciudadanía. Y bueno, continuamos entonces con nuestros temas. Recordamos que puede enviar también sus opiniones en el WhatsApp en el 0994-674-000. Doctor, una consulta. Yo soy partidario de la actualización constante en la educación. Hoy los jóvenes, ya desde la primaria, a 7, 8, 9, 10 años, ya manejan lo que es la tecnología, ya saben lo que es Internet, WhatsApp, Facebook. ¿Cómo nosotros hacemos y cómo evolucionamos nuestra educación en base a nuestros chicos? Porque hoy podemos tener, y se dan los casos, en donde nuestros chicos manejan Internet súper bien y los docentes que están frente a ellos no los manejan. Entonces, ¿cómo mediamos eso, esa evolución que hace la sociedad? Y también creo que va a mejorar mucho la educación, tener profesores capacitados en este ámbito, pero esto no significa que nosotros tengamos que desplazarle a los docentes que hoy están y que nos manejan, sino que tenemos que trabajar sobre un proceso de actualización. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación en donde nuestros chicos que van al colegio, a la escuela, manejan herramientas informáticas que hoy es básico y súper necesario, y nuestros docentes todavía no están a ese nivel o todavía no están preparados para brindar ese tipo de educación? Bueno, buenísima pregunta, ¿verdad? Yo, sin ser educador, aprendí mucho en 1 año y 8 meses y compré todos los libros y leí todo lo que podía y escuché todo con intenciones de aprender. Y descubrí que hay paradigmas que se están rompiendo a una velocidad acelerada. La primera es, en nuestra época nosotros decíamos, bueno, me recibo en el colegio y ya está, y si por ahí tengo un título mejor y ya está. Ahora se habla de la educación para toda la vida y durante toda la vida. O sea, todos los días se aprende hasta el último día que te mueras. Lo segundo es que hay que hacer énfasis en lo que le llaman ellos las habilidades blandas, que tienen que ver con la inteligencia emocional. A veces ser un crack, pero no hablar con nadie, no es suficiente. Vos tenés que ser capaz de trabajar en equipo, tenés que ser capaz de aceptar ideas ajenas, tenés que ser capaz de usar la tecnología para acceder a los conocimientos. Por ejemplo, hay una cosa que muy poca gente sabe. El Estado paraguayo tiene lo que se llama REVA, Recursos Virtuales del Aprendizaje. Hay 23 millones de textos, videos, revistas científicas. Está toda la biblioteca de Oxford y de Cambridge gratis. Ahora puedo entrar si querés. Y metés infarto del corazón y te sale el infarto en inglés, en español. Hay para no videntes, o sea, vos escuchás, ves las imágenes, elegís, podés compartir con 27 redes sociales. Entonces, el conocimiento existe. El problema es cómo aplicar el conocimiento. Después está la famosa definición. ¿Vas a educar para el trabajo o vas a educar para la vida? Pues todo el mundo cree, bueno, una salida laboral, fantástico. Puede ser, ¿verdad? Pero también el mundo tan cambiante hace que vos enseñes hoy empleos que dentro de 10 años van a desaparecer. O no podés enseñar hoy cosas que dentro de 10 años van a aparecer. Lo único que podés hacer es enseñar una especie de sobreviviente tecnológico que sepa adaptarse a los cambios tecnológicos y que sepa utilizar los cambios tecnológicos para lo que él quiere. Hay, por ejemplo, una generación, casi te diría que está confundida, porque hay algunos valores que están puestos en discusión. Por ejemplo, nuestros padres nos decían, 30 años trabajé para ser un gran médico o un gran abogado. 30 años es una eternidad para un joven. ¿Qué quiere ser rico en 5 años? Entonces no hay tolerancia al fracaso, no hay la cultura del esfuerzo y hay el empoderamiento de las redes digitales donde, entre paréntesis, a través del Twitter o el Facebook se generó un término jurídico bastante complicado, la impunidad digital. Personalmente a través de perfiles falsos, y le debe pasar a ustedes que están expuestos, cualquiera te llena de que ni te conoce, es una basura, esto, lo otro, y te dicen los perros, sí, es un delito, vos podés denunciar, no te vas a meter en eso, ¿verdad? Sencillamente uno le da pelota o le bloquea si te insulta a vos, a tu familia, porque no quiere debatir, ¿verdad? O directamente se dispersa el conocimiento. Entonces, tenemos una generación, tenemos una sociedad que está interconectada, que está sensibilizada, pero que a la vez, extrañamente, exige que sus profesores, como bien dijiste, estén a la altura, ¿verdad? La instrucción antes era, chicos, guarden el celular,
a corto plazo va a ser saquen el celular, vamos a estudiar ciencia, ¿verdad? Sí. Y entonces nosotros, como ministerio, tenemos 120 millones de dólares, bueno, ahora tiene el otro y después, como dice Clarisa, tendrá que tener el otro y esta tendrá que ser una política de Estado porque es irreversible. Me acuerdo de la época que la gente discutía la globalización y se resistía, ¿no? Hay que comprarnos mayor una tabla de surf y tratar de acompañar. O en este caso, te diría que el celular, y hay datos que a mí me sorprendieron cuando empezamos a trabajar en esto. El 80% de los jóvenes del país tienen un smartphone. Y vos sabés que no es barato. Es como la moto, ¿verdad? Es parte de tu personalidad. Que no tiene un smartphone no es ciudadano, no existe. No se toca mal timbre. Puedes llegar frente a tu casa y alguien te manda un mensaje, estoy afuera a salir. No se hace más. Sí. Está fulano, no existe más eso. Entonces, yo creo que este mundo cambiante tiene que ser acompañado por los profesores y los docentes que vienen de una escuela autoritaria del siglo pasado. Y yo te resumo el problema del Ministerio de Educación cuando yo asumí. Las estructuras, los profesores y las materias y la malla curricular venían del siglo pasado. Las autoridades y muchos profesores y directores somos del siglo XX y los alumnos son del siglo XXI. Ahora tenés que fusionar estos tres siglos de tal manera que todo el mundo se prepare. Pero hay resultados asombrosos que la gente desconoce. Por ejemplo, algún día entrevístenle a profesores y directores de Casa Paz. Ahí hay un programa que se llama Leo, Pienso y Aprendo, que se está aplicando hace 3 años y que ya está autofinanciado. Ahora se está haciendo en Misiones. Es paraguayo, fue implementado por el MEC con apoyo de Juntos por la Educación y tiene unos resultados que a mí me asustan. Chicos de 7 años que te hablan mejor que nosotros, que leen y comprenden exactamente lo que están haciendo y que empiezan a usar tecnología en aula para discutir contigo de igual a igual. Y eso no es que me contaban, yo lo vi, lo viví, lo participé y obviamente me generó una gran esperanza porque la idea es generalizar y hacerlo en todo el espectro educativo de Paraguay. Sí, para ir redondeando más o menos Una cosita antes de estos terminar, temas, sí. una cosita antes de terminar lo que estaba diciendo él, que es algo súper importante que también le acata a salud. Sí, Hubo un programa de telemedicina que se potenció bastante en estos últimos tiempos y gracias a eso se está pudiendo llegar a se está haciendo muchísimos estudios y llegando a lugares donde antes no se llegaba. Con los mejores especialistas. Exactamente. A un indígena del Cerro Choboreca y ellos le hacen desde acá con telemedicina un diagnóstico que antes era impensable, ¿verdad? totalmente. La Imagínate tecnología cómo también. gana con la tecnología de hoy en día. Gente, como dijo Alan, que nosotros antes no llegábamos hasta allá, por lo menos gracias a eso, ahora pasito a pasito. Claro. Y van a operar por robot. La tecnología también va cerrando brechas, ¿verdad? Que de repente antes nos separaban demasiado. Y justamente sobre el tema, ¿verdad? No solamente sobre el tema tecnológico, sino que por la cuestión de salud. ¿Qué nos puede decir Cristian y Clarisa? O sea, ¿qué es lo que pregona la Sociedad Paraguaya de Emergencia Médica? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es, vamos a decir, la recomendación que da esta sociedad de emergencias médicas para la cuestión de salud pública? Hay que entender primeramente, mucha gente confunde el concepto de las sociedades médicas, ¿verdad? La función, el rol principal de las sociedades médicas es la de dar el soporte científico a las diferentes especialidades. En ese afán, la Sociedad Paraguaya de Emergencias Médicas se aboca a la capacitación continua, al desarrollo científico dentro del área de emergencias, porque siempre cuando se instala una mesa de debate y se habla de salud, se toca salud pública. Y el reflejo de la salud pública termina en la puerta de los servicios de emergencia. Si cumplen o no cumplen con los objetivos, terminan en la puerta de emergencias. Y nuestros servicios de emergencias en el país pasan por un momento difícil, hay que ser sincero. No hay buena cobertura, no hay suficiente cantidad de personales médicos, personal de enfermería, insumos, estudios de diagnóstico. La capacitación cuesta, es muy difícil por los costos, por la disponibilidad horaria
Uno en el servicio de urgencia trabaja 12 a 24 horas continuadas por el sistema de trabajo que se tiene y uno termina molido al final del día. Y otra cosa que las demás sociedades, las de pediatría, la de medicina familiar, ginecología, son sociedades que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. La Sociedad Paraguaya de Emergencias Médicas, está en un proceso de reactivación y está empezando ya a dar sus primeros pasos. Estamos viendo programas de capacitación y no solamente correr por la parte de capacitación, sino que también ser el apoyo, ser la voz de ese colega que está trabajando en el servicio de emergencias, porque urgencias es un servicio que hay en todos los hospitales, independiente de la categoría que tenga ese hospital, pero así también el médico de urgencias es el médico más vulnerable. El más expuesto. El más expuesto en todos los sentidos, expuesto a agresiones, expuesto a condiciones difíciles y por sobre todo al marco legal, ¿verdad? Que uno tiene que estar constantemente viendo cómo proceder para salvar la vida del paciente, pero cubrirse las espaldas. Tiene prohibido equivocarse. Sí. Totalmente. No, cero Bueno, error. para ir cerrando también, y porque el tiempo es corto y hay muchísimo que hablar de estos temas, vamos a seguir debatiendo, ya les avisamos a la audiencia. Y unas palabras antes de para despedirse también de la audiencia. ¿Qué proponen ustedes para su sector? Algo así concreto, corto, preciso, que la gente pueda decir, esto es bueno. Agregado a eso, Edu, yo también quiero que digan y que pongan también en el tiempito que nos queda, ¿qué es lo que esperan y cómo esperan recibir a este nuevo gobierno que está por venir? Que haya una mayor política de salud. Es muy diferente lo que está en los papeles de lo que uno encuentra en la realidad en los hospitales. Así es. Uno recorre el interior, ni siquiera limpiadoras hay en los hospitales. Y eso es muy complicado para un servicio hospitalario. Se habló de higiene, es lo más básico. ¿Qué espera Clarisa? Tantas cosas tengo para decir que no me va a alcanzar el tiempo. Sí, Pero básicamente reitero lo que dije. Mayor inversión, mayor compromiso, redistribución de los recursos. Y más que nada, que el siguiente gobierno que venga, que se asesore no por alguien que tiene traje, que está en aire acondicionado y que muchas veces nunca pisó un hospital público o IPS, ¿verdad? Claro, nadie lo obliga, ¿verdad? Pudiendo tener un seguro privado, nadie lo obliga, ¿verdad? Pero que le escuche a Juan Pueblo, porque Juan Pueblo es el que sufre día a día, haciendo cola en una urgencia, haciendo cola, esperando medicamentos que no hay, o estudios que le dan a meses o en distintos lugares tiene que conseguir. Y también que nos escuche a nosotros, porque Sí. como dijo acá el doctor, qué importante es tenerle a tu personal, a tu trabajador contento, que te rinda. Hoy por hoy, nosotros como gremio médico estamos demasiado olvidados. Nadie tiene en cuenta la inversión que nosotros hacemos para nuestra carrera. Y los perros dicen, no, le bajan la caña al médico. No, el médico gana bien. Pero escuchemos, gente, lo que nosotros invertimos en tiempo, en dinero, para formarnos. Vos sabés, un médico tiene que tener 7 años. Para especializarse 4, 5, 6 años. De ahí ya tenés como 11, 12 o 13 años de formación. Y nosotros nos tenemos que formar eternamente. Porque nosotros día a día va cambiando la medicina y toda la vida tenemos que estudiar. Y después, para empezar a trabajar, si querés trabajar en el sector privado, por lo menos 10 años tenés que trabajar para ser conocido. Ahí ya cuántos años tenés, espera que todavía no termine. sí. Y después, si te vas Se nos va en el el tiempo sector por eso, público, ¿no? ya voy a terminar rápido. En el sector público, si te vas, tenés que trabajar muchísimo para lograr tu nombramiento. Otra vez para un rubro de 4.600.000, que por ahí si tenés suerte puedes alcanzar 3. Trabajas 40 años para jubilarte y cuando alcanzamos casi 70 años de edad nos jubilamos por un solo rubro. Imagínate eso. O sea, terroríficos son los números. Así es. Entonces lo que Clarisa espera es mayor inversión y más calidad de educación. Doctor Enrique, cortito, preciso. Cortito. Porque yo ya hablé todo por No. Yo creo que la reforma educativa cumplió su objetivo en parte. Hay que entrar a una segunda etapa, que es la transformación educativa del siglo XXI.
incorporar tecnología, fortalecer la infraestructura, formar los docentes y pagarle mejor y darles estabilidad y un futuro seguro para que se puedan dedicar el 100% de su tiempo a eso y no tener changas, ¿verdad? Y convertir la educación en una política de Estado por encima de los colores, por encima de los gobiernos y involucrar y hacerle entender a la sociedad y a la familia que son parte clave en el proceso. No se puede pretender descargar sobre el MEC toda la responsabilidad de convertir nuestros alumnos en japoneses cuando que salen y en la sociedad y en la familia escuchan y debaten o viven otros valores absolutamente diferentes de lo que aprenden en la escuela. Así que lo que te diría para terminar es que agradezco mucho haber compartido con Cristian, con Clarisa y con ustedes dos este programa medio extraño, un sábado a la mañana, pero realmente la pasamos muy bien y creo que han tocado dos temas centrales en los cuales los paraguayos ya no podemos seguir discutiendo. Hay que ponerle garra, hay que ponerle presupuesto, hay que elegir los mejores porque un pueblo sano y educado es el que va a ser libre y cada vez va a elegir mejor. Perfecto, muchísimas gracias a todos los invitados. Entonces nos vamos a una pequeña pausa, luego volvemos con el bloque de propuestas para la audiencia con Gustavo Ilutovich, que nos va a hablar de la obra bajo su dirección Por Amor a Lobos.